Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sandra Joana Cabrera Delgado, estudiante de Uniciencia, Derecho Internacional. En esta ocasión voy a hablarles del caso Barahona Bray versus Chile y específicamente de la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2022, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta sentencia mediante la cual declara responsabilidad en el Estado de Chile en virtud de violaciones a algunos derechos del señor Carlos Barahona Bray. Este proceso, a raíz de un proceso penal que termina en una condena impuesta por delitos de injuria contra el señor Barahona Bray en virtud de unas declaraciones que el señor Barahona profiere en el año 2004 respecto al senador, a un senador de la República de Chile, quien en su momento, en calidad de funcionario público, estaría promoviendo o estaría favoreciendo la tala ilegal del árbol de alerce. Este árbol, considerado un árbol milenario en la región de Chile, y bueno, en los hechos la Corte concluye esa responsabilidad por parte del Estado en cuanto a violación del derecho de la libertad de pensamiento y de libre expresión, el principio de legalidad y la protección judicial establecidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Remitiéndonos a los hechos, entonces, como decía anteriormente, el alerce es un acervo natural muy valioso para el patrimonio nacional chileno. Es un árbol que, debido a sus características y es una especie nativa, y en los años 2003 y 2004 se presentaba en su momento una discusión de carácter público en relación a la tala ilegal de esta especie. Es allí en donde el señor Barahona Bray emite estas declaraciones en donde involucra ante los medios de comunicación, refiriéndose principalmente a un senador de la región, quien, de acuerdo a sus declaraciones, estaría ejerciendo algunas presiones sobre algunos funcionarios con miras a favorecer esa tala ilegal de árbol, el alerce. Posterior a estas declaraciones, en algunas entrevistas, estas personas de las cuales se había dicho que habrían recibido presiones por parte del senador en mención, pues niegan absolutamente los hechos, niegan haber sido presionados por el senador o por cualquier otra autoridad. De este modo, también el senador emite declaraciones ante los diferentes medios de comunicación negando estas acusaciones. Es así como en el mes de mayo del 2004, como consecuencia de estas declaraciones, el senador presenta una querella a través de la vía penal en contra del señor Barahona Bray, quien estaría presuntamente cometiendo delitos como calumnias e injurias con estas declaraciones. Seguidamente viene una sentencia en el 22 de junio de este año, del 2004, en donde condenan
En una primera instancia condenan al señor Carlos Barahona Brey como autor del delito de injuria a través de medios de comunicación social en perjuicio del senador en mención. Y como consecuencia le imponen una pena de 300 días de reclusión y una multa de 20 unidades tributarias mensuales, además de una pena accesoria de prisión, bueno, la prisión, la multa y una suspensión del cargo durante el término de la condena. Posteriormente, bueno, la Defensoría Pública en defensa de Carlos Barahona presenta recurso de nulidad en contra de esta sentencia, el cual pues es rechazado por la Corte Suprema y posteriormente se decreta en el año 2005 sobreseimiento total y definitivo de la causa y pues es anulada esta condena. El Estado propone dos excepciones previas, dos excepciones preliminares sobre el control de legalidad en el caso y sobre una cuarta instancia, las cuales pues fueron desestimadas por la Corte. Ahora, el caso puntual es interesante porque se refiere a una condición de defensor del medio ambiente y entonces es ahí en donde la Corte hace algunas precisiones y pues advierte que la calidad de defensor de los derechos humanos digamos, es una labor que se realiza de manera independiente, que no se requiere que lo haga de manera permanente. Puede ser funcionario público o un particular. El hecho es que defienda derechos, bien sea civiles, políticos, económicos, sociales, culturales o ambientales y que se declare como tal. Y no tiene que ser permanente. Puede hacerlo de forma intermitente, vocacional. Entonces, eso en primera instancia. La definición de la categoría de defensor de los derechos humanos, entonces, de este modo es muy amplia, muy flexible, dada su propia naturaleza. Y por eso es que cualquier persona que se declare que realice un trabajo en derecho de alguno de estos derechos y pues será reconocida públicamente como un defensor de derechos humanos. Y en este caso el señor Barahona pues se alegaba o la Corte hace referencia a que sería entonces un defensor del medio ambiente, dado que los temas pues abordados eran de carácter público, de carácter nacional. En este caso también su calidad de defensor de derechos humanos, la Corte pues dice que el señor Barahona hacía referencia a la tala ilegal del Alerce, que pues obviamente era un tema de interés público y era relacionado con el medio ambiente, lo que hacía que el debate fuera de carácter público en el momento de los hechos. Como segunda apreciación importante que hace la Corte es referente al derecho de libertad y pensamiento, libertad de expresión. Y la Corte pues reitera o es enfática en decir que los asuntos de interés público son necesarios dentro de una sociedad democrática. Esta libertad de expresión dice que pues, es fundamental para poder entrar en ese debate público, en ese sistema
permitiendo que las personas ejerzan un control sobre la gestión del Estado y que se cuestione y se indague, y es la forma en que se pueda hacer inspección y vigilancia en el cumplimiento de las funciones públicas. Por lo tanto, esa libertad de expresión hace posible que las personas formen parte en el proceso de toma de decisiones y que sus opiniones tengan una incidencia real. Ahora, en cuanto a la importancia de este derecho en materia de asuntos ambientales, es una sociedad. Bien, entonces, en cuanto a esa importancia de este derecho en materia de asuntos ambientales, dice que la Corte recuerda que se presenta como mecanismo para integrar esas acciones y el conocimiento de la ciudadanía en las decisiones políticas de carácter público que afectan, en este caso, en el caso concreto, al medio ambiente, y que al permitirse ese debate público se aumenta la capacidad de los gobiernos para establecer mecanismos de participación, para responder a todas las inquietudes y demandas de manera oportuna y ayudar a construir un consenso nacional. Ahora, otro aspecto que tiene en cuenta la Corte en cuanto al respeto y la garantía de la libertad de expresión, dice que el asunto ambiental pues es un elemento esencial para el fortalecimiento democrático y para el caso de Barahona Bray pues analiza un punto, y es que las declaraciones se dan en torno a un personaje que en su momento ejercía funciones de carácter público. El debate entonces habla la Corte de que para que sea de carácter público requiere tres elementos, o la concurrencia de tres elementos, cuáles son el elemento subjetivo, funcional y un elemento material. En este caso, bajo estas determinaciones, el acceso a la información sobre actividades y proyectos que afecten el medio ambiente constituyeron para la Corte, luego de su análisis, un asunto de interés público. Luego, reitera y ratifica que goza de una protección especial debido a la importancia dentro de la sociedad. Y que llegar a restringir ese derecho a la libertad de expresión pues estaría en contra de esa libertad de expresión. Bueno, ahora la Corte pues entra a evaluar esa necesidad de armonizar dos derechos: el derecho, por una parte, de la libertad de expresión contra el derecho de la honra, y pues todo dentro de esa sociedad democrática. Entonces la Corte pues reitera que la imposición de una responsabilidad por el ejercicio abusivo del derecho de la libertad de expresión es de carácter excepcional. Sin embargo, haciendo una trayectoria de esa jurisprudencia internacional y considerando siempre el tema que se abordó, que es un tema de interés público, dice que no puede ser una respuesta de carácter penal, y que esta sería contraria, o sea, digamos que no puede ser una sanción penal la que se aborde en cuando se enfrentan estos dos derechos, porque la sanción penal lo que haría es restringir ese derecho a la libre expresión, y entonces dice que se deben buscar mecanismos alternativos, bien sea que permitan reparar
el daño causado, pero que deben ser proporcionales al daño. Incluso si llegara a haber lugar a una indemnización, esta debe ser proporcional y pues justa, de manera que pues no se haga tampoco impagable. Bueno, en este caso, la Corte revisó las declaraciones del señor Barahona y reitero, constató que fueron en medio de un debate público, dado que el senador estaba en calidad de funcionario público, se encontraba en el ejercicio de una de sus funciones cuando se produjeron estas declaraciones. Bien. En lo que se refiere al proceso del señor Barahona, la Corte pues notó con preocupación esa sanción que le fue impuesta, dado que fue desproporcionada respecto al fin que perseguía. Y esto se evidenció pues luego de que fue el condenado. Él duró 2 años en los que no volvió a saberse públicamente de ninguna de sus declaraciones, porque pues prácticamente se vio cercenado su derecho por el temor a que volviera a ser sancionado. Bien, entonces la Corte, en este caso el tribunal, pues consideró necesario continuar con esta trayectoria de protección al derecho a la libertad de expresión, el cual pues está dentro de la convención, y teniendo en cuenta que cuando se trata de honor que implique alguna ofensa o alguna imputación de hechos ofensivos, pues prohíbe que sea de manera que se haga a través de un proceso penal. Es así como la Corte revisa la legislación de Chile vigente al momento de los hechos y pues establece que no hay alguna excepción en la aplicación de estos delitos de injuria y calumnia cuando se trata de un discurso de interés público conforme a los estándares anteriormente mencionados, y cuando se trata de un debate de interés público. Además, la Corte o la sentencia como fundamento de la responsabilidad penal del señor Barahona pues hacía referencia a que no se trataba de comentarios especializados de crítica, política, literaria, historia, artística, sino era un debate, era un tema de interés público. De este modo, la Corte entonces concluye que el Estado de Chile pues es responsable de la violación del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, el cual pues es consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte, bueno, tuvo también acceso a un recurso de nulidad contra la decisión del juzgado que lo condenó por esta injuria y pues el cual no fue efectivo. Recordemos que el Ministerio Público había presentado este recurso, pero pues fue rechazado en su momento. Por lo tanto, también en este caso declara responsabilidad por parte del Estado en relación a lo estipulado en la Convención Americana respecto a la protección judicial.
Entonces, habiendo declarado culpable o habiendo declarado la responsabilidad del Estado de Chile, en este caso del señor Barahona Bray, la Corte establece una sentencia y que constituye por sí misma una forma de reparación, dado que pues ordena medidas de reparación integral. Dentro de estas medidas están medidas de restitución, que son las adoptadas para que aparezca en el expediente judicial, seguida de la condena dictada en contra del señor Barahona, una anotación en la que se indique que la causa fue objeto de análisis de la Corte Interamericana, determinándose responsabilidad por parte del Estado de Chile. Otra medida que se asume es la medida de satisfacción, y es publicar en el medio oficial la sentencia, el resumen de la sentencia en un sitio o diario oficial. Y otra medida que asume pues es la medida de no repetición, adoptando medidas que en su legislación permitan no reincidir con esta tipificación de delitos de injuria conforme a los parámetros establecidos en la sentencia, y adoptar programas de formación y capacitación dirigidos a funcionarios públicos en temas de acceso a la información y participación pública en asuntos ambientales. Finalmente, pues las indemnizaciones pecuniarias, pagar la suma por concepto de daños materiales e inmateriales. En este caso, la Corte condenó $60.000 como indemnización, y el pago, y condenó en costas por $20.000. Muchas gracias.